y la tiene. Y son muchas cuestiones que están en pugna y hay que medir proporcionalmente eso para darle una respuesta a lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora vos me decís, mira, mis testigos están en la edad de riesgo, tienen que venir hasta acá y la verdad que hay un riesgo, hay un peligro, es bastante complicado. Habría que Y les analizar si tengo es que que, no se le da les trámite tengo que a dar eso. a 5 personas desde Pedro Juan a Asunción para que estén, y con el riesgo que corro de que les traigo para un día y no se les tome su declaración ese día y tenga que Otra pasar vez. para el día siguiente. Sí, Y con porque con el riesgo también de meter mucha gente en el palacio. Porque hoy, por ejemplo, me tocó a mí una presidencia y mis actuarios no tienen todavía responsabilidad, no tienen experiencia en aplicar la normativa de la pandemia. Los otros jueces de mi tribunal ya estuvieron haciendo juicio en estos días. Y resulta ser que el presidente de la corte en realidad examina los videos, en algún momento lo hace, para ir viendo de repente cómo viene la mano, ¿no? Y a mi colega resulta que les tiró la oreja, había sido, porque entraron muchas personas y los abogados estaban al lado de sus auxiliares y el fiscal también, y no le gustó para nada al presidente porque hay una normativa que regula las medidas de seguridad en caso de pandemia, ¿no? Entonces íbamos a empezar y después nos dimos cuenta, no, acá hay mucha gente, así no se puede. Entonces tuvimos que cambiar de sala, fuimos a la más grande y ahí sí la distancia, 1 metro entre persona y persona, distancia, que es lo que nos están exigiendo ahora mismo, ¿verdad? Y no meter tanta gente si no es necesario. Por eso yo creo que de repente se exhorta a emplear los medios, incluso telemáticos, ¿no? Ahora, tiene pero sus bueno, complicaciones de orden práctico, no solamente el tema técnico, porque puede que el tema técnico, no todos los lugares tienen la misma señal, hay dificultades, etcétera. También está el problema de la identidad, ¿verdad? Yo soy fulano de tal. vos cómo sabes. Tenemos que acreditar, tenemos que usar la inventiva de alguna manera, ¿verdad? En todo caso, le comisionamos a alguien de los juzgados de esa zona para que corrobore en presencia de repente si corresponde con su identidad, pero tenemos que usar la inventiva de repente. O mostrar su cédula Sí, de ambos lados, y que se es comparte. una opción, ¿verdad? Por ejemplo, hoy nos solicitaron que declare una persona del exterior y Ese sí creo que todavía no lo resolvimos, pero de entrada nomás hay varios inconvenientes, ¿verdad? Por un lado está el tema de la identidad, pero también está la cuestión de la amenaza penal, de la intimación al testigo de la advertencia, ¿no? ¿Qué advertencia le vas a hacer cumplir si el tipo está afuera, no va a venir acá, ¿verdad? no. Un poco. Sí, Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas ¿qué tardes, tal? compañeros. Sí, en esa temática nosotros hicimos el juicio de Flavio Rivero en el caso de Pablo Medina. Y el juez de Brasil nos solicitó que el juez de garantía que llevaba la causa esté presente mediante el videoconferencia, ¿verdad? Del juicio, mientras declaran los testigos del juez esté presente, el juez de la causa acá en Paraguay, para validar así, tanto el defensor, un defensor público, el juez de garantía y, por supuesto, el Ministerio Público con los testigos. Claro. Eso no está, por ejemplo, en ningún código. Esa es una No, construcción elaborada a los efectos de garantizar de una manera mínima la contradicción, el sano control y que esté, digamos, presente también el juez de garantía a los efectos de darle cierta validez al acto, ¿no? No sabemos qué va a pasar si se cuestiona, evidentemente, pero, En Brasil parece que ellos tienen, doctor, reglado eso, ya, porque de Brasil solicitaron, no ya. es que, no, ellos No fue solicitaron, una la juez iniciativa de de, acá, ¿no? no, es de Brasil. Es De una Brasil experiencia nos dijo, interesante. bueno, nosotros le enviamos la cantidad de testigos, los nombres completos y ellos nos envían vía Cancillería, exhorto, algo tipo de exhorto, ¿verdad? Brevemente, así al pasar nada más, pensándolo desde una óptica de de las garantías del debido proceso, por lo menos deberían de tratar de cumplirse mínimamente con el contradictorio en el sentido de un control recíproco sobre lo que está sucediendo, verificar mínimamente que sea la persona, de qué lugar está declarando, por ejemplo, si es que es por vía Skype,
o por vía Skype necesitas un correo electrónico que te dé el dato del correo, si es Zoom, el número telefónico que sirve de contacto, para que de repente alguna de las partes, si quiere cuestionarlo, tenga los elementos técnicos como para poder hacer verificar eso, ¿no? Y ahí tenemos un Sí. sentido mínimo de control a esa situación. Que es cuestión de construirlo un poco, ¿verdad? Porque también es cierto, no hay fallos a este respecto, pero esta situación no sabemos cuánto va a durar. Y vamos a suponer que termine de aquí a un tiempo felizmente para todos. Ya tenemos también una infraestructura tecnológica que sería una pena dejarla de lado, ¿no? Otro día, por ejemplo, ¿para qué hacerla viajar a una víctima de la tercera edad, una cosa así, o a una persona lesionada, si tenemos la posibilidad de recibirlo un testimonio de esta manera, ¿no? O realizar una audiencia de esa forma, en ese contexto, que de hecho ya está previsto en una ley que es anterior al tema de la pandemia, ¿no? Porque la ley esta de videoconferencia se hizo después de lo de Zamora, no se hizo pensando en la pandemia. O sea que tuvo que suceder algo para que se Y inicie. siempre es una reacción. En nuestro Así medio eso mismo, siempre es una reacción. No así hay nada que mismo. hacer. Yo no sé cómo van a hacer ese juicio. Son 11 acusados, de los cuales 9 están en emboscada. Cada una de las defensas somos como mínimo 2. El lugar que habilita emboscada es una piecita que debe de tener 2,5 por 3. Calculen cómo vamos a estar de distanciados. Abrigaditos vamos a estar todos lloripá, como se dice. Yo no sé cómo van a hacer. A no ser que nos saquen al patio ahí en la intemperie. Lo veo difícil, pero Y yo dejo en un sentido de resguardo sanitario, malísimo. lleva nomás tu brasero y No, yo voy a tu llevar una colcha. caja de Poncho. tapabocas. Un poncho para estar afuera, porque estar afuera va a ser mucho más saludable que estar encerrados. Así Por mismo. supuesto, al aire libre es lo mejor que hay. Sí, Yo hubiese preferido que realmente, el tema está en que a ellos no los van a trasladar, no los van a mover por los hechos conocidos, ¿verdad? Y son sí. supuestamente del mismo grupo, según la Senat, porque la Fiscalía jamás les acusó ni dijo que ellos pertenecían a ningún grupo criminal, pero la Senat sí, asegura que son del Comando Vermelho y no sé qué historia, pues ellos pues si no te agrandan no venden. Y el tío Sam no les da su platita todos los años. Entonces, sí o sí tienen que mentir y agrandar. Pero esta gente no es local, nada que ver. Fue una triste casualidad que justo el tipo estaba ahí. Triste casualidad porque... Tenés que crear una mentira más creíble nomás sobre ellos. ¿Vos sabés qué? Te voy a contar algo que justamente mi cliente me dijo, que ellos tenían circuito cerrado en la casa. La Senat sacó el circuito, pero jamás se presentó. ¿Por qué? Porque ahí se ve bien que lo que ellos dicen es cierto, que el tipo no estaba ahí, que vino esa noche. Todo se puede ver quién entró y ahí se va a pillar quién fue el que sapeó y probablemente por eso la Senat sacó el DVR. Ni Fiscalía sabía que ahí había un circuito cerrado. Y sí había, pero no está, no existe, desapareció. Junto con sumas de dinero, valores. Fiscalía tampoco sabía eso, porque incluso la fiscal me dijo, doctora, decime la verdad, vos sabés si se robó plata en ese operativo. Y a mí me prohibieron decir, pero ayer me dijo mi cliente, me dice, contale todo a la fiscal, contale todo lo que hizo la Senat. Sí, pero ahora ya es tarde, le me hubiese dicho antes, yo iba a pedir el DVR. Pero si había un circuito cerrado, un DVR de alguna parte seguramente compraron. Y se podía probar con la compra que hicieron, si tenían una factura, también con el técnico que se fue a instalar ahí y todo eso. Es cuestión de que la defensa acerque eso y pruebe también. Las Porque fotos que sacó por eso la te digo, hay Senat, que crear una mentira más sobre mejor creada nomás. Una Bueno, con mentira relación al más tema mentira. de crimen organizado, en estos días, de lo que me enteré es que ya se constituyeron los tribunales, que son, creo que son dos, para tribunal especial, doctor. delitos económicos, terrorismo y narcotráfico, creo que es. Sí, sí. Un tribunal, y ¿sabes quiénes son los miembros de ese tribunal, doctor? Y, y sí, puede ser de repente
discutible, Totalmente. como lo fue en su momento cuando se estableció la acordada por la cual los casos de narcotráfico y de lavado de dinero tienen que venir todos a Asunción. Porque una acordada, digamos que desde el punto de vista de su valor normativo, tenemos que cotejarlo con lo que dice el 137 de la Constitución, ¿verdad? Pero sin embargo, fue una medida, una decisión, llamémosle de política criminal de la Corte que Pero acá vamos a tropezar con dos problemas. Uno, que es una acordada de la Corte la que crea ese tribunal especial, que abiertamente va contra lo que dice la Constitución. Y segundo, ¿a quién te vas a ir a decirle que es inconstitucional si la misma ese es Corte el lo punto. creó? Aquí, Y la sala constitucional que tenemos no es de mi confianza. O sea, voy a rebotar nomás. bueno, No desde la perspectiva acá del litigante, tendrías que forzar, haciendo cálculos nada más, ¿no? Tendrías que forzar o tendría que forzarse involucrarle tal vez a la Comisión Interamericana y ver algún fallo a nivel de la Corte, ¿no? Como lo del Panchito López. Es lo que yo pensé, que tendríamos que quemar en todo caso la instancia para que en ámbito internacional no nos cierren las puertas porque no quemamos etapas aquí y no acabamos todas las posibilidades. Entonces, una vez presentado el recurso ante nuestra corte, que es lo que correspondería, ahí pasar al siguiente paso, pero salir del país, porque acá no va a haber caso. En casos así, digamos, no semejantes, pero con ciertas particularidades que vienen al caso, la Corte Interamericana fue dejando una serie de estándares que constituyen casos de excepción para la regla de las vías previas. Porque las vías previas son una regla que constituye un sedazo muy importante a través del cual quedan de lado una multitud de casos que finalmente no son juzgados a nivel de la Corte porque no quemaron la etapa de las vías previas. Pero ¿qué sucede? La Corte suele decir que, bueno, a veces sucede que el mismo Estado establece tantos requerimientos o requisitos que hacen sustancialmente muy difícil que se cumplan con todas las vías previas. O en ocasiones no es un recurso idóneo. O en ocasiones sucede que no se lo resuelve, no se respetan los plazos. Bueno, hay una serie de excepciones en ese sentido, en donde de igual manera, aunque no se hayan quemado las vías previas, la Corte admite su competencia y entiende en el caso, ¿no? Menciono esto porque, bueno, en realidad en algún punto, cuando litigaba también me pasó por la cabeza varias veces llevar algunas cuestiones ante la Corte Interamericana y de hecho creo que hay defensores, me parece que hoy día lo están haciendo, lo están haciendo. Así que no, aunque sea algo un poco lejano, porque litigar ante la Corte Interamericana es lejano. Sí, cuando los casos se habilitan para la instancia de la Corte y la discusión, así como vimos con lo de Martí y compañía, pasaron ya 13, 11 promedio, salvo que se requieran de repente medidas de urgencia, medidas provisionales, medidas de urgencia, que incluso la comisión en algún punto lo puede solicitar a la Corte y si hay un bien muy importante que se puede perder, lo hacen. Por ejemplo, ocurrió en Brasil que una nación, una etnia aborigen, fue ante la Comisión Interamericana porque les iban a inundar, el valle iba a ser inundado para la construcción de una represa. No, ahora no recuerdo bien el nombre del caso, si era Montenegro, algo así. Entonces se solicitó como medida provisoria que eso se detuviese. Y lo hizo la Corte, dictó una provisoria, lo hizo. Brasil sigue siendo hasta ahora integrante de la Corte Interamericana y no le gustó nada. No le gustó nada. Y ahí me enteré de algunas particularidades del funcionamiento de la comisión y de la Corte. Primero que nada, si ustedes están aspirando a trabajar en la Corte Interamericana el día de mañana, tienen que saber que es ad honorem. La Corte no les paga a los jueces. Lo que te paga es el viaje, el paseo hasta Costa Rica o hasta donde tengan sus sesiones, pero después no se cobra nada. O sea que no. Es un tema así, de repente, que obviamente es de primer nivel
el galardón a toda una vida de carrera que uno recibe con ese reconocimiento, porque es un prestigio que hay que ser zafarón y mínimo para entrar ahí, ¿verdad? Y un segundo dato muy importante es que la comisión y la corte subsisten gracias a el dinero que van aportando los propios países de la Organización Americana de Estados Americanos, ¿no? Entonces, cuando Venezuela se enojó con la corte, porque fueron condenados y fueron procesados incluso ya después de haber denunciado el tratado, porque la corte te puede procesar igual aunque vos hayas denunciado. Si el hecho se configuró cuando vos estabas todavía sometido a la jurisdicción de la corte, denunciás después del tratado, te salís, pero igual podés ser objeto de procesamiento. Entonces Hugo Chávez se enojó muchísimo y salió, ¿verdad? Y allí empezaron ellos a tener limitaciones presupuestarias. Y cuando ocurrió este tema de las medidas provisorias que fueron planteadas por los aborígenes en el Amazonas, Brasil se enojó muchísimo y les dejó ahí en leído sus pedidos de dinero durante mucho tiempo. Así que por temporada están muy limitados ellos en cuanto a recursos. Es una realidad también de la Corte Interamericana, ¿no? Bien, hoy quisiera desarrollar y tratar de concluir un poco algunos aspectos de los recursos. Como vamos avanzando el tiempo, sería bueno darle un buen plazo a discutir un poco también el tema de juicios orales, ¿no? La etapa de juicios orales. Pero como estamos entrando a la parte nuclear de recursos, vamos a hablar un poco en este momento de la casación, que empezamos a verla, empezamos a definirla en encuentros anteriores respecto a sus características. Y ya constatamos de que tenemos un diseño de proceso que es de instancia única. Hay un solo tribunal que valora la prueba y define los hechos, que ejerce la inmediación, y que el recurso que es característico para este tipo de diseños es la casación. Hablamos la vez pasada de los orígenes de la casación. Hay algunos trabajos que son muy interesantes sobre la casación. El clásico que les recomiendo es el de Fernando de la Rúa, al que Tinelli en su programa de Videomatch siempre le llamaba Chupete de la Rúa. Bueno, el tipo como jurista era realmente de quilates, ¿no? Y hizo un trabajo muy bueno, excelente realmente, que es sobre la casación penal. Ese es un trabajo elemental y muy bueno. Después hay algunos otros trabajos, por ejemplo, está Daniel Pastor, que es un jurista argentino. Daniel Pastor tiene una tesis hecha sobre la prescripción, sobre el plazo razonable. Esta tesis hay en internet, uno lo puede bajar, ya está digitalizada y es libre. También hay una ONG en Uruguay y en Argentina, creo que acá no operan, que es la Konrad Adenauer. Konrad Adenauer fue el primer gran presidente de la restauración alemana, de Alemania Federal, en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, y él proyectó, digamos, una actividad filantrópica importante de su gobierno, y esa fundación publicó también la tesis de Daniel Pastor referida al plazo razonable, pero Daniel Pastor tiene un segundo libro que creo que lo tienen en la biblioteca del Palacio, no sé si lo tendrán en la Nacional, que es sobre aspectos contemporáneos de la casación penal, se llama. Y desarrolla un poco la teoría de el máximo rendimiento de la cual estuvimos hablando en el último encuentro. Después también hay libros en ámbito civil que se han escrito en el ámbito civil sobre la casación. Obviamente varía un poco el enfoque, pero la mecánica es muy semejante, que tiene que ver con la inobservancia o errónea aplicación de la ley, ¿no? Hay uno de Juan Carlos Hitters, me parece que lo tengo en algún punto, pero tengo miedo de que se me caiga todo esto encima. Así que les voy a citar nomás. Es un civilista que se llama Juan Carlos Hitters, que trata acerca de la casación y desarrolla su desenvolvimiento histórico y cuáles son sus fines en un principio y su mecánica, ¿no? En fin, quedamos en que la casación era el recurso por excelencia del proceso de instancia única. De entrada, sin embargo, habíamos visto que hay una diferenciación en cuanto a grados entre la casación, que es un recurso extraordinario,
con motivos que son estrictos, que son restringidos y que es competencia de la Corte, de la Sala Penal. Y la apelación especial de sentencia, que es también una suerte de apelación, pero con motivos más amplios, se basa a sí mismo en dos razones, en dos motivos fundamentales, que son la inobservancia o la errónea aplicación de la ley, que son conceptos en realidad diferentes, ¿no? Y es importante precisarlos. La inobservancia es el dejar de lado la aplicación de una disposición legal, una disposición legal que debía de ser aplicada a un caso particular. Y eso nos lleva a una tarea muy importante que hacen todos los abogados, pero principalmente y con carácter oficial hacen los jueces, que es la labor de construcción de la premisa jurídica. La premisa fáctica ya hablamos muchas veces, es la valoración de la prueba, reglas de la sana crítica, así el juez determina el contenido de los hechos probados. Los hechos probados son aquellos que emergen en la parte final de la elaboración intelectual, porque en un principio están los hechos que son objeto de debate. Y por ley a los jueces se nos obliga a hacer esta diferenciación y a aclarar, estos son los hechos objeto de debate, lo que recibimos nosotros al inicio del juicio, lo que va a ser el objeto de la discusión, el objeto de la prueba. Y luego de producida la prueba, de su valoración y de la labor intelectual realizada, llegamos a la conclusión de que lo que existió es esto. Y esos son los hechos probados. ¿Cómo le hacemos con relación a la construcción de la premisa jurídica? Y la primera actividad es la identificación de las normas jurídicas, que en principio en sede penal hay una previa, digamos por así decirlo, que es muy importante. Hay una mecánica que se inicia con la intimación al acusado, con la intimación al imputado en la indagatoria, en donde ya se le da conocimiento acerca de la calificación provisoria, que está vinculada a los hechos. Porque lo que hay que comunicarle al imputado, según nuestra ley, es el hecho punible. ¿Y qué es el hecho punible? El hecho punible es una elaboración conceptual que según el artículo 14 del Código Penal es aquel hecho típico, antijurídico, irreprochable. Es decir, tiene una porción de descripción fáctica que es la base sobre la cual se construyen las categorías del delito. Entonces, cuando hablamos de hecho punible, no estamos refiriéndonos a una relación de hechos nomás, sino hablamos de la relación fáctica más su atribución o su incriminación delictiva que está constituida por la calificación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las normas aplicables y en ese sentido nos es muy útil y bueno, es necesario en realidad eh, tomar el dato de la calificación que viene dada desde la indagatoria, la imputación, la acusación y la que está definida en consecuencia en el auto de apertura. Es decir, nosotros no aplicamos un criterio de, como en lo civil, de jura novit curia, de que podemos sacar de la galera cualquier calificación. Esa calificación tiene que venir ya de la discusión previa y estar sometida a la enunciación del auto de apertura, ¿no? Entonces, de esa forma, identificamos las disposiciones legales a ser aplicadas. En muy cortos márgenes de posibilidad puede sufrir alguna mutación esa calificación. Puede también sufrir una mutación. Por el 396 puede haber una ampliación de la acusación, el ingreso de circunstancias de repente que integren un delito continuado o una sanción más grave, puede haber una mutación, pero para ello tiene que activarlo el acusador al inicio de la audiencia. La otra modalidad que permite una mutación en la calificación es la del 400, cuando exista la posibilidad de que el tribunal considere aplicar una calificación diferente. Pero un segundito, ya te doy la palabra. Pero no es una potestad muy amplia. Si bien hay discusiones, no, la opinión dominante de la sala penal, por lo menos hasta la salida de los últimos integrantes, el cambio de calificación, perdón, creo que está
descomponiéndose un poco la señal, ¿verdad? Me avisan, porfa. De cualquier manera, estoy grabando todo esto. En la última No se escucha. posición, ¿no se escucha? Perdón, ahí. No, el problema es la imagen, pero se te escucha bien. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué querías contribuir, Cristian? No, justamente ahí, por eso ya me quedé ahí, porque es sobre ese punto quería, eso es lo que a mí me genera muchas dudas y no puedo interpretar bien. El tema es que, perdón, el juez pueda, ¿cómo es? Recalificar, digamos, o advertir de que puede dar otra calificación, porque para mí en el tema del derecho a la defensa, si bien es cierto durante el proceso mismo es amplio, también tiene que, digamos, tiene mucho que ver la preparación que hace un defensor mismo antes del juicio, que al final ya no es, es rápido, es breve, ¿verdad? Y eh, ¿qué sucede? Por ejemplo, en ese punto, si, bueno, está, ¿cómo se dice cuando como el fiscal hace la apertura, la acusación de un hecho y, por ejemplo, el procesado va y habla al inicio, cuando se le da la oportunidad, después de presentarse el caso y por parte de la fiscalía y la defensa, y confiesa y dice esto y esto y estos hechos son. Y yo, y la tipificación es distinta a la acusación sostenida por por la fiscal, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el juez puede cambiar sin haberlo anunciado o los hechos punibles por el cual está siendo acusado, digamos, quedan no probados y entonces queda en libertad el procesado. No sé si me hago entender. Bueno, vamos a ir por partes. Lo primero que ha asentado la Corte en una serie de fallos que hasta el momento por lo menos no cambió su línea doctrinal, pero estoy atento de repente, le estoy haciendo un seguimiento, es que la sala penal siempre ha referido de que el objeto del debate está constituido por los hechos, que es la narración fáctica. En este sentido es muy interesante un libro ya muy antiguo de Marcelo Sanzinetti, que trata acerca de la nulidad por la indeterminación del hecho. Eh, lo que dice Sanzinetti, resulta que Sanzinetti fue contratado por la familia de un fotógrafo que se llamaba Cabezas, que fue asesinado y se le vinculó al homicidio como supuesto responsable intelectual, instigador sería la figura técnica, a un empresario muy poderoso que se llamaba Alfredo Luis Yabram. Entonces se le procesa a Yabran, se lleva adelante el juicio, que fue un juicio muy grande, el caso Cabezas, y él fue contratado para hacer un seguimiento, un control y creo que asesor de la defensa, una cosa así también, de la acusación, perdón. Y después él escribe una serie de crónicas con relación a ese caso. Unas pequeñas, creo que 2000 páginas, una cosa así, fue en 2 tomos más o menos. Y una de las cuestiones que él analiza es el tema de la importancia que tiene la determinación fáctica del hecho, ¿no? Y es un punto muy flojo realmente en nuestro sistema. Es realmente terrible a veces ver la enunciación de hechos que tiene un mínimo esencial a veces y el problema es que la descripción fáctica está vinculada centralmente a la posibilidad del ejercicio de la defensa. ¿Por qué? Porque la relación de los hechos enunciados en la descripción fáctica son el objeto en realidad sobre lo cual se va a construir la discusión. Es el objeto de debate mismo. Los hechos descriptos en la atribución son aquellas circunstancias que van a ser sometidas a prueba. Y para ser sometidas a prueba, para ser contradichas y para ser refutadas, porque todo eso forma parte del contradictorio, ¿no? La posibilidad de refutarlo, tendría que estar bien en claro qué es lo que alguien hizo.
Entonces, a donde llega Sansinetti es que, y tiene mucho sentido, es que si una relación fáctica, una descripción, tiene omisiones que imposibiliten el ejercicio de la defensa, entonces eso constituye una causal del 166 de nulidad absoluta, porque está imposibilitando el ejercicio adecuado del derecho a la defensa. Entonces, ¿qué es lo que debería reunir una descripción fáctica? Y en principio, circunstancias de tiempo, lugar, modo, conductas, resultados, cuestiones relativas a la forma de realización que permitan de repente a partir de allí después inferir si se verifica o no un dolo también. Pero esos son los requerimientos indispensables de la descripción. Y volviendo un poco a tu planteamiento, de aquello sobre lo cual se discute, que es objeto de prueba y que es posible contradecir y refutar, son los hechos, dice la Corte. Incluso la calificación, esto lo dice la Corte, no lo digo yo, tengo yo mis serias dudas, la calificación es un tanto secundaria, dice la Corte. Esto, por ejemplo, cuando yo litigaba, en realidad no me lo pasaba ni con aceite, porque una calificación de crimen, por ejemplo, era suficiente para que una persona no pudiese salir de la medida cautelar de prisión hasta el final del juicio, ¿no? Entonces es una mentira que no causa agravio la calificación, ¿no? Por lo menos en cuanto a la medida cautelar. Y la medida cautelar es el martillo más fuerte que tiene el Poder Judicial, o sea, que tiene el poder penal del Estado. Porque vos podés ser condenado de aquí a 4 o 5 años, a 7, con los recursos, puede que quede firme. Ahí recién tenés una sentencia condenatoria firme y ahí sos eh, un condenado, sos un reo. Pero mientras tanto, hace rato ya te vino encima la medida cautelar privativa de libertad, que es el primer martillo y es el primer termómetro para a los efectos de establecer cómo anda la administración de justicia también. Bueno, entonces, yendo un poco al planteamiento del juicio, en ese sentido, eh, tiene que haber evidentemente un hilo conductor en cuanto a la calificación. Y tratándose de una calificación que sea gravosa para el acusado, las opciones de modificación están muy reguladas. El problema es que la interpretación no ha sido nomás muy clara tampoco. En cuanto a la ampliación de la acusación, es algo que corre por cuenta de quien ejerza la acusación y puede ejercer esa facultad, ¿no? Y se trata incidentalmente y eso tiene que ser discutido y obviamente una vez que se plantee, tiene que, por ejemplo, al inicio de una audiencia, el acusado tiene que disponer de tiempo como para preparar su defensa, por lo que tiene que haber un receso, el acusado tiene que ser llamado nuevamente a indagatoria. Ahora, si vamos por la cláusula o la facultad del artículo 400, ahí hay algunas cuestiones que son un poco dudosas. En principio parecería ser que el tribunal tiene que hacer la advertencia de que va a cambiar la calificación. Ahora, no te dice en qué momento va a cambiar la calificación. No te dice si lo tiene que hacer después del alegato de apertura, después de producida la prueba o antes de los alegatos de cierre. ¿Sí? Entonces, eso ya de hecho no está tan bien, porque en realidad podría eventualmente producir alguna sorpresa respecto a la defensa, que no se lo esperaba, sobre todo si se produce después de la producción de la prueba, porque uno debería de tener en claro la calificación, que son los elementos legales de la incriminación, para formularle preguntas a los testigos y para hacer mérito sobre la prueba. Algunos dicen, con cierta razón, de que el cambio de calificación debería realizarse después de la presentación de los alegatos de apertura. Ahí debería de advertir al tribunal. Lo segundo es que, porque después ya puede ser tarde y puede ocasionar alguna sorpresa. Otros, sin embargo, lo hacen hasta los alegatos, ¿no? Un poco cuestionable. La segunda cuestión es que el tribunal advierte, pero eso no es tampoco vinculatorio para el tribunal. Entonces, es problemático porque como parte, si te hacen la advertencia, ahí vos podés reponer o podés plantear un recurso, pero no vas a tener sentido porque no genera agravio. Y no genera agravio porque no es vinculante. Porque el tribunal no te está diciendo vamos a hacer esto, sino vamos a considerar esto. Entonces es un poco problemático en ese sentido. Lo tercero es que
El límite establecido en la ley habla de la posibilidad de aplicar otro tipo penal, ¿ya? Y los tipos penales son figuras, son descripciones que tienen características propias. Por ejemplo, el tipo penal del robo implica una sustracción con fuerza o violencia, no tiene nada que ver con el tipo penal de la estafa, por ejemplo, que requiere de una serie de propiedades que son diferentes, como la declaración falsa sobre un hecho, el error, la disposición patrimonial, el perjuicio patrimonial. Entonces, ahí pareciera indicar el legislador que lo que no se puede hacer es saltar de un tipo penal a otro, de una figura típica de un hecho punible a otro, porque eso en este caso sobre todo implicaría una modificación de los elementos del relato, de la historia, ¿no? En base a eso, hay algunos jueces, abogados también, que entienden que toda vez que no se modifique la relación fáctica, es posible hacer una mutación de la calificación, inclusive yendo de una figura a otra. Si te lo permite el relato fáctico de la acusación, eventualmente, en vez de un robo, tal vez podría ser una reducción, porque el acusado fue hallado en posesión de objetos denunciados como robados. Esa es la lógica. La Corte ha ido desarrollando una postura a lo largo de este tiempo que es bastante más reducida que esa idea. Porque en opinión de la sala penal, en varias resoluciones que incluso están integradas en este último compendio de fallos de casación que había sacado el año pasado, creo que, o antepasado ya la Corte, la facultad de cambio de calificación del 400 únicamente habilita para modificar un tipo penal de la forma básica eventualmente a una forma agravada, pero no a otro tipo penal. Entonces, con ello reduce, digamos, el ámbito de aplicación. Si lo hace la defensa, en realidad no hay tantos inconvenientes si lo hace la defensa en el sentido de plantear un tipo penal en la lógica de que el tipo penal que va a plantear la defensa es mucho más favorable al de la acusación. Entonces, en ese sentido, si es una situación favorable, existen más argumentos para admitirlo. Si es una circunstancia contraria o más gravosa, entonces los límites siempre tienen que ser más fuertes, ¿no? Esa es la situación. Esos son los límites, sí. Con respecto al principio de congruencia que tendría que tener entre la acusación, ahí apertura y sentencia derivada de un juicio oral y público, ¿no afecta al 400 en cuanto a eso? Hay una modificación, sí. Hay una modificación. Ahora, la forma en lo que ha estado interpretando la Corte es que uno tiene que preocuparse de los hechos, en el sentido de que uno se defiende o alega pruebas o refuta los hechos principalmente. No está cerrado a discusión, ¿eh? Evidentemente que no, es un argumento importante, significativo, pero no cierra toda la discusión tampoco. Pero la posición, digamos, de la Corte durante este tiempo ha sido esa. Siempre que se ejerza la posibilidad de la mutación dentro de los límites del 400, entonces se entiende que no se provoca sorpresa en la defensa, porque el provocar sorpresa es el síntoma claro e inmediato de que se está vulnerando la garantía de la defensa en juicio, ¿no? Bien, retomemos un poco, estábamos hablando de cómo construimos la premisa jurídica, ¿no? Y la primera era la identificación. Y en sede penal es mucho más limitada la posibilidad del jura no curia, no se puede decir que uno la ejerza, por el juez no puede aplicar el tipo penal que se le ocurra. Tiene que venir dado el tipo penal en la acusación admitido en el auto de apertura. Entonces ahí hay una indicación de las disposiciones legales que se tienen que aplicar. De cualquier manera, lo primero que tiene que hacer el juez es establecer si esas disposiciones legales
son idóneas en cuanto al tiempo de su aplicación. Porque hay un problema que el Código Penal en realidad ya ha sido modificado en varias y sucesivas ocasiones, y a veces cuando se formula una acusación con un tipo penal, lo primero que tenemos que determinar es cuál de las versiones de ese tipo penal es la que se debe aplicar. En el caso de la violencia familiar, por ejemplo, hay 4 versiones. Entonces hay que hacer una constatación de acuerdo al tiempo, cuál de las redacciones es la idónea para ser aplicada, ¿no? Que es un inconveniente. Este problema es mayor cuando de repente está involucrada alguna ley penal en blanco. La ley penal en blanco es un dispositivo complicado porque hay una sanción establecida, descrita, que cumple a medias con el principio de legalidad, y hay una remisión a otra legislación en cuanto a la materia de la prohibición. Eso es una ley penal en blanco, que es también una materia interesante para el estudio. En ese sentido, el artículo 217 del Código Penal, en lo que hace a la conducción bajo los efectos de la bebida alcohólica, hacía una remisión a la ley de seguridad en el tránsito. El problema es que detectó Sala Penal a inicios del 2019, al plantearse un recurso de casación, es que la remisión era una remisión al vacío, porque tenía que aplicarse, remitía a una calificación de una lesión que era la lesión gravísima en cuanto a las faltas establecidas en la Ley de Seguridad en el Tránsito. Pero esa calificación no había sido desarrollada por el legislador, no estaba allí definido el parámetro de medición de alcoholemia en la sangre para que se constituyese en una falta gravísima. Entonces la Sala Penal dijo en aquel entonces que no se puede aplicar el tipo, que era atípico por una remisión prácticamente al vacío, ¿no? Yo sé que hubo proyectos que se presentaron para llenar ese vacío legal con posterioridad. No, realmente no estoy nomás al tanto de que se haya sancionado. Me voy a dedicar a buscarlo un poco, porque yo sé que Silva Facetti sobre todo estaba hablando de eso eh, antes de que nos tocase esta cuestión espectacular que estamos viviendo hoy día. Sí, Cristian. Sí, totalmente, totalmente. Va de retro. Bueno, primero identificamos las leyes. Una vez que identificamos las leyes, y bueno, fíjense que el caso del 217 no es la única problemática, que es una remisión de ley penal en blanco. La ley penal en blanco también la van a encontrar en el caso de las leyes ambientales muchas veces. Otro problema particular es el caso de los tipos penales culposos, porque los tipos penales culposos establecen también el marco de la sanción, pero te hablan de una conducta que ha infringido deberes de cuidado. Entonces, eso remite a un contexto determinado que te exige el establecer cuáles son los deberes de cuidado propios de la actividad de la que se trate. Por ejemplo, si hay un accidente de tránsito, habría que verificar la normativa de ordenanza municipal de tránsito, el reglamento, los indicadores del tránsito en el lugar en donde esto sucedió para reconstruir lo que ocurrió, ¿verdad? Y ver qué normas de tránsito fueron vulnerados. Si hay por ejemplo, una lesión culposa en el ambiente médico, que suele presentarse bastante, hay que verificar un poco cuáles son los procedimientos médicos estandarizados que tenían que emplearse en una determinada cirugía o en una operación. Y eso es problemático también, ¿verdad? Y si se En el trata... Sí, caso, disculpame que te sí, interrumpa, en el caso que tanto se está discutiendo ahora, el tema de las barreras y el balazo que recibió el niño, en un momento la fiscalía habló del análisis de la posibilidad de imputar al padre por la violación del deber de cuidado. No vamos a entrar en el análisis de por qué se dio la vuelta y todo eso, ¿verdad? No, pero en ese punto, por ejemplo, ¿a qué para hacer ese análisis
a qué norma recurriríamos? O sea, ¿qué tendríamos que analizar ante estos hechos particulares, ¿verdad? ¿Por qué se configuraría? ¿Por qué uno dudaría por lo menos, ¿verdad? Bueno, hay un contexto de normas que tienen particular observancia en todo lo que haga la policía particularmente. Porque la actividad de la policía es una actividad que está sometida a mucha regulación. ¿Por qué? Porque son las personas a las cuales se le da la facultad de ejercer fuerza, violencia, inclusive, y emplear inclusive armas letales. Entonces, si vos le das semejante poder, siempre el poder genera más responsabilidad. Por ello, el ámbito de su actividad está muy sometido a distintos tipos de disposiciones, ¿no? Tenés disposiciones en la Ley Orgánica de la Policía Nacional, tenés disposiciones en el Código Procesal Penal, tenés disposiciones en cuanto a la actuación de la policía, porque ellos tienen manuales de actuación. Y en esos manuales de actuación está definido, por ejemplo, cómo abordar a una persona, si es o no sospechosa, de qué manera realizar el cacheo cuando el individuo es sospechoso, cuando hay varias personas, tienen todo un manual de actividades, conductas que están normativizadas. Y cuando uno sale del ámbito que está definido por las conductas que están normativizadas, entonces es susceptible que uno afronte responsabilidades. Eso acontece, para eso están las normas justamente, para definirte cuál es el ámbito de actividades y cómo tenés que proceder. Y cuando te salís de ese marco, generás una consecuencia que es el afrontar algún tipo de responsabilidades. Más todavía si se trata, por ejemplo, de elementos letales, ¿no? Porque justamente el uso, el empleo de, de las herramientas, de las armas que tiene la policía es objeto de una reglamentación, de una regulación, ¿verdad? Así que cuando se sale del contexto, la consecuencia es tener que cargar con la responsabilidad, ¿verdad? Eso en el contexto de la Policía Nacional, Sí. doctor, que yo comparto absolutamente y entiendo esa parte, sino me refería, como hablaste en un ejemplo, del deber del cuidado del padre para con el hijo. La fiscal Girala mencionó que estaba analizando si cabría una imputación contra el padre del menor por violación del deber de cuidado. Eh, en ese caso estoy señalando más Ah, allá del tema policial. bueno, yo asumo que se refiere a los deberes de cuidado que emergen del concepto de la patria potestad, que es el ámbito al cual entiendo que hace referencia su comentario, ¿verdad? La patria potestad, obviamente, es una fuente de obligaciones, más todavía cuando se tiene la guarda, en el sentido de que hay convivencia, ¿verdad? Y que tiene que ver con el resguardo, el cuidado y no hacerle pasar por situaciones riesgosas o peligrosas a los chicos también. Pero acá sería, no sé, la verdad que no sé si en qué sentido sería previsible de repente la respuesta que tuvo el personal policial, ¿no? Porque parecería ser eh, que hubo alguna desproporción realmente un poco, no, poco racional, irracional realmente de la policía al tiempo de la persecución y los disparos, ¿verdad? Entonces sería muy difícil de determinar en ese sentido si le podrías vos culpar a él por llevarle a la noche en tu vehículo y, no sé, agarrar y dar un giro, porque otra cosa no hizo tampoco el padre, ¿no? En el sentido de salir después de ahí. Bien, identificadas las disposiciones legales, viene la segunda actividad que es la interpretación. Y la interpretación, en realidad hay una materia muy rica, muy importante que es justamente interpretación y argumentación jurídica, que uno debería darle tiempo y cultivarla, porque es una disciplina
que tiene su técnica, tiene sus recursos, consiste en darle significado a las palabras de la ley. Y es una materia de disputa, ¿verdad? Porque generalmente a los abogados se les paga para ofrecer interpretaciones distintas, a veces algo que parece que es claro. Entonces uno tiene que tener herramientas conceptuales como para poder hacerlo con solvencia y para poder defender una interpretación. Además, cada rama del derecho tiene sus propias reglas de interpretación. Por ejemplo, en el ámbito penal, a partir de la vigencia del principio de legalidad, tenemos una serie de consecuencias. Entre ellas están la exigencia de ley previa, la ley escrita, la prohibición de la retroactividad, la prohibición de la analogía, la determinación de la ley, la determinación de las palabras de la ley, el principio de determinación, algunas de las cuales están en grave conflicto hoy. Yo les cuento que hay muchos principios del derecho penal nuclear que están en un conflicto muy serio, sobre todo por el avance de muchos ámbitos de la tecnología o el ámbito de las relaciones económicas, que, que son escenarios que no pudieron haber sido previstos al tiempo del nacimiento del derecho penal liberal, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho penal económico presenta ciertas características que hacen que se erosione algunos conceptos del derecho penal liberal, el derecho penal nuclear. Es muy difícil la determinación del tipo penal, por ejemplo, en los tipos de lavado de dinero. Son muy genéricos esos tipos penales. Se habla de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ejemplo, en España, creo que hace poquito tiempo, en España o en Alemania, creo que en Alemania, aprobaron la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y eso, por ejemplo, es un cambio muy importante porque, como le habrá explicado el profesor Casañas, cuando acontece el cambio de la dirección del derecho penal en Alemania y surge el nuevo código penal alemán bajo los auspicios de los profesores de derecho y sobre todo del pensamiento del finalismo, el tema de la reprochabilidad se consagra una vez más como un principio clave dentro de la construcción de la dogmática penal, ¿verdad? Y la reprochabilidad es básicamente una facultad que se le atribuye al ser humano. Y en ese entendimiento la persona jurídica no puede ser reprochable. Admitir ahora por la vía de una ficción que la persona jurídica puede ser objeto de una sentencia condenatoria, entonces es incorporar algo que es adicional y que no tiene que ver con el derecho penal nuclear, con el derecho penal clásico, ¿no? Tiene sus pros y evidentemente tiene sus contras. Finalmente, quizás hayan empezado razones de política criminal y de, de- de mucho peso como para poder incorporar este avance, digamos, a la dogmática penal. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Tenemos una facultad que es la actuar en representación de otro, pero la responsabilidad penal de las personas jurídicas no están previstas ni siquiera objeto de discusión, ¿verdad? Conste que hay muchas cuestiones que ni las consideramos siquiera y de repente salen y son admitidas a nivel legislativo, principalmente en el periodo del receso parlamentario. Uno no tiene que descuidarse nunca. Siempre en el receso parlamentario, eh, al iniciar, después del receso parlamentario, tenemos una partida de leyes de repente que ni uno se imaginaba que es lo que nunca las discutió, pero que aparecen ahí, que están allí. Y no es solamente acá en Paraguay. Tradicionalmente cuando hay un poder ejecutivo fuerte o de repente hay mucho interés en la aprobación de algo y se quiere evitar la discusión, que es en realidad la forma democrática de construcción de una ley, eso se aprueba en el receso parlamentario. En Estados Unidos, les cuento, aconteció a finales del 2000, creo que 2018, 2017, que la Se administración, promulga entonces, sí, se sale promulga durante el receso, sale, sí, porque, porque en el receso el Parlamento no tiene la capacidad de sancionar ninguna ley, porque tiene que ya, ser la Cámara completa. sí, sí, sale en diciembre, gracias por la aclaración. ¿Eh? Sí. En el gobierno de Trump sucedió que a finales de diciembre se presentó un proyecto
creo que para elevar el tope de endeudamiento del gobierno, que cada año tienen problemas los americanos con eso. El tope del endeudamiento a través de una ley financiera que tenía 2000 páginas. Entonces eso agarró y seguramente los muchachos habrán visto, leyeron el título, el índice, abrieron por la mitad y bueno, esto está muy bien, qué sé yo, negociaron, habrán hecho su lobby, su discusión y aprobaron. En las últimas 200 páginas había una ley que se aprobó, que era una modificación a una ley que es sobre los actos de comunicación electrónica, que le daban la potestad a la administración, al Poder Ejecutivo, de requerir los datos de cualquier usuario a las empresas prestatarias de servicios de Internet y, entre otras cosas, solicitar también el contenido de sus correos electrónicos, los datos de abonado, los datos de los metadatos que se le llaman datos de tráfico, sin autorización jurisdiccional. Solo en algunos casos tenían que requerirlo. Y como requerimiento o como presupuesto de ese pedido, simplemente se encontraban la existencia de una investigación, de un proceso abierto o del interés de la defensa de la nación, ¿no? Y lo podían solicitar no solamente en su territorio, sino sin importar dónde se encuentre en la base de datos. Entonces se aprobó una ley que realmente era fabulosa y se lo hizo por esa vía, ¿no? Así que no hay que descuidarse el tema de diciembre especialmente. Bueno, tenemos la identificación, tenemos la interpretación, y la interpretación es particularmente importante en nuestro tema de la casación, porque en esa interpretación es en donde se suelen cometer los errores o las inobservancias que van a ser objeto de cuestionamiento por vía de la casación. La Corte, a través de sus fallos de sala penal, nos habla de una diferenciación entre la casación. Hay dos tipos de casación. Una es la casación formal o procesal, que se dirige a cuestionar de repente los vicios de procedimiento. Vicios de procedimiento en donde de repente no se lo llamó indagatoria a una persona en una garantía de primer orden. Algunos otros vicios que tienen que ser objeto de protesta, por ejemplo, a través de una incidencia al inicio del juicio, luego una reposición, y eso habilita para la casación. Ahí se analizan en la casación formal estos vicios referidos a cómo el tribunal o el órgano jurisdiccional ha aplicado las reglas del debate. Pero al lado de eso hay otro tipo de casación, que es la casación material. Esa casación material se refiere a cómo se ha interpretado y aplicado la ley penal de fondo. Cuando hablo de la ley penal de fondo me refiero a tipos penales, pero también me refiero a la prescripción y a las cláusulas que se refieren a la medición de la pena. Todo esto es derecho penal de fondo. Y cuando cuestionamos eso, le estamos planteando a la Corte una casación material. ¿Y qué es lo que cuestionamos? Y cuestionamos que se ha construido mal un tipo, o que se ha interpretado de una manera errónea un elemento de un tipo penal. La Corte dice que la subsunción, el procedimiento de aplicación, de interpretación y aplicación de la ley penal, el juez lo tiene que hacer de forma explícita. Tiene que ser claro y tiene que ser suficiente, porque esto constituye un deber cognitivo por parte del órgano jurisdiccional. A través de la casación material nosotros cuestionamos esos aspectos y le decimos que algo ha sido mal construido. Por ejemplo, mucho se ha llevado a casación la construcción del tipo penal de lesión de confianza, porque la lesión de confianza es un tipo penal que es un poco complejo. De entrada nomás tiene dos modalidades, por acción o por omisión, porque habla de el que causare o no evitare. Al mismo tiempo tiene elementos de una comisión por omisión expresamente descrita. ¿Por qué? Porque requiere, como sujeto activo, como autor, requiere de una posición de garante, alguien que esté en posición de garante, que por una ley, un contrato o un acto jurídico haya asumido
la responsabilidad de cuidar un patrimonio ajeno, dice. Entonces, sobre todo en un primer momento, asumo ya que ahora ya son todos unos capos los muchachos de delitos económicos en este sentido. Veo nomás algunos trabajos del doctor Preda, por ejemplo, que en ese sentido han colaborado bastante en difundir este tipo de construcciones. En un principio, de repente, cualquier cobrador o cualquier cajero se quedaba con parte del dinero y era común que fuese procesado, entre otras cosas, por lesión de confianza. Y a veces eran objeto de condena, incluso de confirmación. En varios casos llegaron a la corte con reclamos de casación material, y es muy interesante ver la posición de la corte respecto a este elemento, porque ahí se interpreta el tipo penal de la lesión de confianza y va señalando la corte que no lo puede cometer cualquiera. Lo tiene que cometer el autor requerido por la descripción típica, es alguien que tiene a su cargo el cuidado de un patrimonio, que tiene cierta autonomía, capacidad de decisión sobre ello, que no está sometido a otro. Y esas características vienen dadas a su vez por la interpretación que se hace de la figura análoga en el Código Penal alemán, porque en este caso particular sí es una suerte de traslado de la figura, ¿no? Entonces, allí se hizo una distinción entre quiénes podrían ser los autores y quiénes no, porque el cajero o el cobrador en realidad es alguien que se encarga de brindar un servicio pero no tiene ninguna autonomía. Entonces el cajero te podría cometer otro hecho punible, tal vez una apropiación, pero no podría ser lesión de confianza porque no asume la posición de garante en la construcción que hace la sala penal sobre ese requerimiento. A ese punto llegamos con el cuestionamiento a través de la casación material de fondo. Hay una serie de sentencias que ha ido elaborando en el tiempo la Corte y que son muy didácticas. Por eso, para refinar un poco las herramientas de trabajo en este sentido, es indispensable leer los fallos de sala penal. Hasta hace algún tiempo, realmente era muy difícil encontrar casaciones, sobre todo que se refieran al derecho penal de fondo, porque la Corte tenía un trabajo más procesalista. Pero en los últimos años sí ha tenido varios avances en ese sentido y hoy día es bastante más factible encontrar muy buenos trabajos de análisis sobre la aplicación del derecho penal de fondo. Definido esto, vemos que la casación tiene un objeto que es propio, está establecido en el 477, y el 478 que establece los motivos. Y los motivos son tres. Es muy importante definirlos, tenerlos en claro. El primero establece dos condiciones que ambas son necesarias, pero por separado no son suficientes. Las dos tienen que darse siempre. Una sanción a una pena de más de 10 años de privación de libertad, más la errónea aplicación de una disposición constitucional, en conjunto se tiene que dar para ir por el primer motivo. De lo contrario, no va a pasar el examen de admisibilidad. En el segundo caso se habla de que la resolución sea contradictoria con un precedente de la Corte o del Tribunal de Apelaciones. En doctrina eso se llama el quebrantamiento del precedente. Y esta es una de las utilidades que tiene el precedente en el sistema penal nuestro. En el nuestro, pues el precedente no tiene el mismo valor que en el sistema inglés. Con mucho. En el sistema inglés, el precedente que está establecido por un tribunal superior vale como una suerte de vinculación obligatoria para todos los tribunales inferiores y para los litigantes también. Así funciona en el sistema inglés. En nuestro caso no es así. El 478, inciso segundo, me dice, si encontrás un precedente que sea contradictorio con lo resuelto por el tribunal en el fallo que te causa agravio, nosotros te habilitamos el motivo de casación. ¿Por qué? Porque la Corte tiene que definir cuál de las dos interpretaciones, si el precedente o el fallo que te generó agravio,
es para ella la correcta y tiene que eliminar uno y dejar firme el otro. Y no lo puede hacer caprichosamente, tiene que dar motivos, tiene que dar fundamentos y esos fundamentos tienen que tener una tendencia a la permanencia en el tiempo. ¿Por qué debieran de ser permanentes o por lo menos buscar ser permanentes? Porque si recordamos, la casación, uno de los fines que tiene es controlar u homogenizar la interpretación de la ley, el control sobre la jurisprudencia. Como motivo, el inciso segundo es mucho más factible de emplear para poder ir en casación porque podemos encontrar fallos, sobre todo contradictorios. ¿Sí? Convengamos que no hay demasiado orden en ese sentido y es perfectamente factible encontrar de repente fallos que sean contradictorios, incluso en el ámbito de la corte. Ahora, si voy con motivo el 478 inciso segundo, eso me permite superar el examen de admisibilidad. Pero de igual manera tengo que describir un agravio. ¿En qué consiste la errónea aplicación o la inobservancia de la ley? ¿Sí? Y tratándose de casación, es importante saber que el escrito tiene que ser muy técnico y el desarrollo tiene que ser bastante exigente en cuanto a los agravios. Y finalmente, el último punto del 478, que es la fundamentación insuficiente. Este concepto de fundamentación insuficiente lo vamos a analizar con otra disposición legal, que es el 403, inciso cuarto del Código Procesal Penal. ¿Sí? En el 403, inciso cuarto, el legislador me dice qué es fundamentación insuficiente y qué es fundamentación contradictoria. Sucede que la Corte, en su desarrollo jurisprudencial, viene indicando hace tiempo que la fundamentación puede constar de 3 vicios. Primero, su inexistencia, que es lo más grave. En segundo término, la fundamentación aparente. Y en tercer lugar, la fundamentación insuficiente. Y eso me lo describe, me lo contextualiza, me lo define en varios fallos, que es importante de repente ir encontrando. En el 403, inciso cuarto, me define prácticamente cuáles son los vicios que hacen que una fundamentación sea insuficiente. Y me habla de usar, por ejemplo, citas doctrinarias, me habla de usar simplemente una relación cronológica de lo presentado por las partes, formularios o cualquier otra fundamentación insustancial. Eso es fundamentación insuficiente para el legislador. Y después, lo que habíamos visto, habíamos hablado en un encuentro anterior, que el vicio de la fundamentación contradictoria. Esos son los motivos para poder recurrir en casación. Por lo menos uno de ellos los tengo que fundamentar adecuadamente si pretendo llegar al análisis de la procedencia, porque en nuestro sistema el tribunal de revisión hace primero un estudio de la procedencia. Si conjuntamente se dan las circunstancias objetivas y subjetivas de impugnabilidad, allí recién me habilita para el estudio del fondo de la cuestión, que es de la procedencia. La Corte también tiene la facultad de resolver, de tomar una decisión directa, siempre y cuando no tenga que infringir la inmediación, lo va a hacer, en el sentido de hacer un cambio de calificación, de modificar tal vez, y tomar una decisión que implique una absolución, lo va a hacer. Una resolución por decisión directa, lo puede hacer, está dentro de sus facultades. O eventualmente disponer el reenvío. Y también algunas cuestiones que son, por ejemplo, de orden público, como una declaración de prescripción o de extinción de una causa. La prescripción especialmente es un tema que es todavía de repente bastante polémico por varias razones. Hoy mismo yo tengo noticia de que la Corte está sacando muchas prescripciones de cuestiones en instancia de casación por el cumplimiento del plazo. Eso en realidad puede ser un poco injusto, sobre todo para las víctimas,
¿Por qué lo hacen? ¿Por qué está facultada para hacerlo? Y generalmente por el tema este del cumplimiento del doble del plazo del marco penal, que parecería ser de buenas a primeras, aunque es un poco dudoso, que no es ya discutible, digamos que cuando se presenta el doble del cómputo del plazo, parecería ser que de repente no es defendible en ninguna otra posición, ya no es cuestionable. Ahora, hay también una cuestión que es muy llamativa, no sé si ustedes se percataron o les llamó la atención o chocaron con esto, que el 114 del Código Penal tiene un catálogo de circunstancias que interrumpen la prescripción. Y es un catálogo que parecería ser de números clausos, que es taxativo, que no se le puede agregar más ninguna circunstancia más allá de la prevista. Y aparentemente no le podamos agregar ninguna otra circunstancia por el principio de legalidad sería la respuesta, ¿no? Lo que no está previsto no puede ser agregado. Y se hacen dos críticas en ese sentido. A mí me parece por lo menos interesante la segunda. La primera crítica que se le hace es que en realidad la prescripción no aparece contemplada dentro del principio de legalidad del artículo primero del Código Penal. Si uno lee restrictivamente, el artículo primero se refiere a los presupuestos de la conducta y de la sanción aplicable, pero no te habla de la prescripción. Entonces hay quien dice que la prescripción zafa del principio de legalidad. Por lo menos aquí no lo tenemos asumido de esa forma. La segunda cuestión, tampoco hay ningún fallo de corte donde se haya asentado dicho entendimiento. La segunda cuestión es la siguiente, y esta es una cuestión que ha sido asumida como opinión personal por la doctora Alicia Pucheta en época en que ella integraba la sala penal. Es la siguiente. Alicia decía que el cómputo para la prescripción también debería de ser interrumpido por la sentencia de primera instancia. Si se fijan en el 104, la sentencia de primera instancia no aparece como una causal de interrupción. Y eso en realidad es un poco ilógico, porque si nos detenemos a pensar, una imputación interrumpe el plazo de prescripción. Llamada indagatoria, una acusación, un auto de apertura, una actividad, un planteamiento jurisdiccional interrumpen el plazo para la prescripción. Y si una imputación interrumpe el plazo de la prescripción, no debería hacerlo con mayor razón una sentencia de primera instancia, que es la respuesta de la administración de justicia al conflicto generado por el hecho punible. Con mayor razón la sentencia no debería interrumpir el plazo de prescripción. Bueno, Alicia le daba una respuesta afirmativa a esto y por supuesto su opinión siempre fue una opinión en minoría dentro de los conflictos que se sucedían en el marco de la sala penal. Pero no deja de ser una respuesta o un argumento que es realmente interesante y que debería de analizarse un poco en el contexto del 104, ¿no? Bien, estos son los principales análisis que podemos referir con relación a la casación, más lo que habíamos mencionado en los encuentros anteriores respecto a la posibilidad de la casación directa y el conflicto que hay respecto a que en realidad no hay una cláusula o una disposición legal que diga que si yo voy por casación no puedo ir por inconstitucionalidad, pero ese es un entendimiento que lo ha asentado la Corte finalmente así, ¿verdad? Anteriormente los litigantes planteábamos casación y después planteábamos inconstitucionalidad. Y por un tiempo creo que eso fue objeto de trámite, hasta que después se pusieron de acuerdo y dijeron no. También por un argumento que en realidad es interesante, que la casación, sobre todo por los presupuestos de los motivos 1 y 3 del 478, involucran también un análisis
un análisis e interpretación constitucionales, porque se basan un poco en la arbitrariedad. Tal vez eso haya dado pie o haya dado lugar a ese entendimiento. La apelación especial, que es el recurso característico de la instancia de juicio, aunque también se emplea la apelación, sobre todo en medidas cautelares y cuando se resuelve un incidente que provoca extinción de la causa al inicio, también se la emplea, pero el recurso característico contra la sentencia va a ser la apelación especial, que tiene toda la técnica de la casación. ¿En qué sentido? En la citación de los motivos, en el desarrollo y la descripción acabada de los agravios. Eso resulta fundamental, porque van a ser los agravios los que van a habilitar la competencia del tribunal de apelación. Entonces es muy importante hacer el discernimiento acerca de a qué puntos voy a dirigir mis agravios. Eh, con relación a la apelación general, bueno, longitudinalmente, digamos, acompaña el proceso, sobre todo en los cuestionamientos que hacen a resolución de incidentes. En etapa preparatoria, de hecho que sí, es el recurso más común, al igual que en la intermedia. Es el recurso con el cual vamos a recurrir las sentencias dictadas en el abreviado. En etapa de juicio vamos a plantear quizás probablemente reposiciones y apelaciones en subsidio, y vamos a apelar a algunas cuestiones incidentales. En etapa de ejecución, también el recurso de apelación vuelve a tener mayor cabida, mayor importancia. eh, Solamente que aquí en ejecución tenemos que tener en cuenta que también se recurre en grado de apelación las decisiones del director de la penitenciaría y constituye instancia de casi de revisión al juez de garantía en muchas decisiones. No quiero nomás desarrollar mucho ese aspecto porque me parece que el código de ejecución se ha aplicado hasta cierto punto nomás y hay muchas cuestiones que han quedado plasmadas en el papel y que a veces es muy difícil llevar eso a la práctica. No sé en realidad cómo lo están haciendo en ejecución. Obviamente es una etapa también importante, pero ignoro cómo se está desarrollando eso. Reposición y apelación del subsidio es una de las posibilidades que nos da el código, porque la reposición planteada en su forma escrita por solitario, al ser resuelta, provoca ejecutoria. Ya no es posible volver a plantear una discusión de algo. Por eso generalmente va a ir reposición y apelación en subsidio. La reposición contra resoluciones de mero trámite, también contra decisiones que resuelven algún incidente, dice, pero en ese caso iría acompañada de la apelación general, más bien. Y la reposición, no tenemos que perder de vista que tiene dos modalidades, una que es la escrita y otra que es la que se puede plantear en el contexto de audiencias orales. Sobre todo en un principio era muy común ver que los litigantes no tenían una conceptualización adecuada de la técnica para el recurso, porque cuando planteo yo una reposición ante una decisión, yo no debería de emplear los mismos argumentos que utilicé al tiempo de fundamentar el incidente. ¿Por qué yo impugno una decisión? Porque la considero injusta o arbitraria. Entonces tengo que señalar por qué es injusta, por qué es arbitraria y de explicarle al tribunal, aunque no le guste porque es el mismo tribunal que acaba de dictar la decisión, en qué consistió la inobservancia o la errónea aplicación de la ley, que es lo que me fundamenta el motivo para el agravio, ¿no? Y no olvidar sobre todo desarrollar también el agravio. No es válido simplemente citar un perjuicio sin exponer cuáles son sus alcances, de qué manera se produce a los efectos de dejar consignada mi reposición, tratándose de una audiencia en un juicio oral, ¿no? Eh, Finalmente, quiero hablar del recurso extraordinario de revisión,
que es el recurso, uno de los recursos que quizás lo empleemos menos en el litigio. Por el lado de la defensa, no es común de repente que surjan los motivos para plantear la revisión. Es un recurso en nuestro sistema que es extraordinario, pero tiene todos los rasgos, todas las características de un recurso, de una acción autónoma, de lo que sería una demanda autónoma. Y de hecho, comparte muy poco con todo el resto de los recursos, ¿no? Por ejemplo, la revisión no puede provocar efecto suspensivo porque el objeto de la revisión es una sentencia condenatoria que ya ha quedado firme. También otro aspecto muy importante de la revisión es que solo es posible plantearlo a favor de la posición del imputado. Incluso si lo plantea el Ministerio Público, el objetivo debe ser que el recurso sea planteado a favor de la situación del acusado, nunca en contra. Los motivos, gran parte de los motivos para poder acudir en revisión se refieren a alguna modificación con relación a los hechos. Si se fijan en los presupuestos, es posible que vean de repente alguna rectificación de un testigo realizado con posterioridad al juicio, que los hechos en los que se basó el juicio hayan sufrido una modificación en otro juicio, y solamente algunos se refieren a cambios en la interpretación de la ley. En concreto, en el numeral 5 me habla como motivos para la revisión una ley más benigna, un cambio en la legislación o un cambio favorable en la jurisprudencia de la Corte, dice. Y allí hay una diferencia respecto al 478 inciso segundo, porque en el 478 inciso segundo me requería solamente un precedente. Aquí me dice cambio en la jurisprudencia. Entonces yo tengo que probar, al alegar ese motivo, varias resoluciones que impliquen una nueva dirección en la jurisprudencia de la Corte, que tiene que ser a favor del acusado. Como motivos. Sí, adelante. 478, numeral 2. Sí. A los efectos de que sea viable esa vía recursiva, se debe acompañar una resolución judicial que fundamente, digamos, la petición, ¿verdad? En ese caso, en que la Corte va a cotejar tanto la resolución recurrida como la resolución anterior, que es contradictoria. En el caso de que la Corte diga esta resolución esta nueva, esta anterior es la que tiene la razón, y entonces la vía idónea en ese caso para el que fue objeto de una resolución anterior de la Corte sería la revisión. No sé si me explico. Ya, ahí hay un cambio. Lo primero que tenés que determinar es si ese cambio en la interpretación es favorable Es favorable. al sujeto. Si es favorable, lo segundo que tendrías que ver es si es una sola decisión, un precedente, o es una línea jurisprudencial. Porque cuando hablamos de jurisprudencia, pareciera ser que hay una diferencia técnica entre jurisprudencia y precedente. Un precedente implica un ejemplar que puede ser aislado. En cambio, cuando hablamos de una línea jurisprudencial, estamos hablando de una reiteración de fallos con tendencia a la permanencia. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que hay esa diferencia entre el 478, inciso segundo, y el requerimiento para la revisión. Yeah. Antes de pasar al punto, o sea que el punto anterior, sí se puede. Sí. En caso de juicios o de audiencias, la reposición que debe ser planteada muchas veces, sobre todo en juicio oral, no cambia mucho el argumento en sí. De hecho que no existe otro argumento, pero hay que dejar latente, digamos, la posibilidad para que se pueda recurrir posteriormente. Ya. O sea, ese es el fundamento muchas veces
durante los juicios por los cuales no se dan cambios, digamos, en la petición. Ya. Ahora, el requerimiento en realidad en cuanto a la procedencia del recurso es que le expongas al tribunal por qué su decisión anterior implica una errónea aplicación de la ley o una inobservancia en la aplicación de la ley. Entonces te concentras en cuestionar esa nueva decisión del tribunal, la que resuelve el incidente. Con el tiempo es cierto que esto ha tenido una cierta degradación, porque así como hay litigantes que reiteran sus mismos argumentos, también hay tribunales que se limitan a decirte, nosotros nos mantenemos en nuestra decisión y vos te quedás habilitado con tu recurso. Y en realidad cuando uno plantea un recurso no debería de ser así. El tribunal que recibe tu reposición te debiera de explicar por qué su decisión anterior es correcta o por qué tus argumentos no proceden, independientemente a que quede constancia para que recurras en apelación, ¿verdad? Es la dinámica del recurso. Ahora sí, es cierto, el requerimiento legal nuestro para recurrir después en apelación y casación es el solo planteamiento de la reposición. Con ello ya queda reservada la posibilidad de seguir discutiendo. Bien, ¿alguna pregunta que surja con relación a estos temas? Sí, adelante, doctor. Doctor, yo tengo una consulta porque leí un escrito de casación y justo antes de empezar a entrar con usted en el tema de casación, ¿verdad? Sí. Vino uno de la fiscalía y estaba leyendo el escrito de un abogado, ¿verdad? Y ella dice que tanto el tribunal de sentencia como el tribunal de apelación eh, no miró, o sea, no analizó bien la participación de su defendido. Es una, creo que marihuana que se encontró en una barcaza, ¿verdad? Y ella empieza, también justo estaba la sentencia, y de hecho que leí casi la mayoría de las testimoniales de los agentes, porque eran solamente agentes los que estaban, y ninguno les indica a la persona como que le vio que es parte, pero sin embargo fue condenado como autor. Y el tribunal de apelación dice, bueno, el tribunal de sentencia vio con todas las testimoniales, como lo de prueba, sí corresponde la condena que se le dio, ¿verdad? Ya. Pero, ¿acaso uno en la sentencia, usted que es juez de sentencia autor y por lo que yo también suelo leer en la sentencia se tiene que decir qué fue la participación de esa persona condenada? No es una forma general de decir, sí, él estuvo en la barcaza y es parte de la organización del tráfico internacional y es condenado, porque le condenó legalmente, creo que a 117 años por ahí le condenó. Y sin embargo al capitán del barco no fue lo acusado, lo raro era. Bueno, Entonces mi pregunta es si la corte, ¿cómo ellos pueden porque admitió la casación, ¿verdad? Ajá. No sé cómo ellos pueden entender si solamente por la lectura de la sentencia, tanto de tribunal de sentencia y de apelación, ellos pueden notar que no estaba fundada o no analizó la participación del condenado en este caso. Claro, sí. En la sentencia de primera instancia tiene que estar el desarrollo de los argumentos que le llevaron al tribunal a calificar como autor o como cómplice o como instigador. Si no están, es una omisión grave en cuanto a la fundamentación. Y entonces lo que hace la Corte es examinar si hay una fundamentación respecto a eso. Y también si no solamente una fundamentación respecto a ese extremo, sino una subsunción adecuada. Porque para la categoría de autor hay unas teorías. La principal se refiere al dominio del hecho, para determinar si es que se trataba de un autor o si se trataba, por ejemplo, de otro partícipe, como un cómplice.
Si no hay una fundamentación en ese sentido, hay una omisión grande que podría hacer que se anule en cuanto a eso, la resolución. Porque no es lo mismo, es como vos decís, no puede haber ligereza en utilizar una calificación como la de autor y no dar una explicación de por qué se lo hace. Independientemente a que los casos de droga son generalmente muchos de los que peor se trabajan. Eso es un hecho. Sí, porque me llamó más la atención porque no le metió por el 29 inciso segundo, como coautor, que supuestamente todos tenían el dominio porque todos eran tripulantes de la barcaza, ¿verdad? Eso más o menos fue la fundamentación para Sí, decir que es coautor en el hecho punible de tráfico de drogas. ya, sí. Claro, es objeto de una casación material. Se tiene Es una que, casación material. lo de la participación, la autoría es una cuestión de construcción de derecho penal de fondo. Y si no hay una buena argumentación que respalde eso, se incurre dentro de un vicio justamente que es la fundamentación aparente en este caso. Y en estos casos, la corte podría hacer un review o podría ya determinar por la lectura de la sentencia y todo eso que absolver a esta persona. Y depende un poco de los datos que tenga la sentencia. No, no. Depende un poco de los datos que tenga la sentencia. En principio yo te diría que si hay un requerimiento de inmediación, tiene que volver a primera instancia. Ahora, si están todos los datos de los dichos de los testigos y lo que se refirió de repente a lo que hizo o no hizo el fulano, podría ser que den una corrección. Sí, desde lo que leí yo, ninguno de los agentes, porque todos eran agentes de la Senat, ninguno le identificó a él. Ya, Y eso es lo raro. O sea, fue designado, con lo que leí, pues me interesó porque cuando íbamos a tocar casación, ¿verdad? Y empezaba a ajá, leer antes de salir un relator, ¿verdad? sí, Una lectura rápida también por el plazo, ¿verdad? Y encontré que no, ninguno de los agentes le identifica a él y uno de que vigilaba supuestamente el día que se iba a cargar la barcaza, dice que vio como 3, 4 personas que se movían en la barcaza, pero que no podía identificar a nadie. ya. Y no había cruce llamadas, no, nada. O sea, eso es la Un argumentación de la vacío, un abogada. vacío normativo muy grande, ¿eh? Sí, Es vacío en cuanto a la prueba, muy grande. Y sí. la autoría es un aspecto deficitario en la construcción de nuestros tribunales, porque no se le da mucho espacio y es una diferenciación para la ley es muy importante. O sea, que en la fundamentación de la sentencia es muy importante. De hecho, las consecuencias son demasiado diferentes dependiendo de qué grado de participación haya tenido, ¿verdad? La persona. En En algunos este caso entonces casos, es una casación material, entonces, sí, porque es de derecho penal de fondo. de fondo la calificación. Sí, gracias. Bien, si les parece, de repente podemos llegar hasta este punto y nos volvemos a encontrar el jueves. En estos días voy a ir cargando más material sobre los recursos para tener un poco de apoyo y quizás el jueves podamos iniciar de repente con aspectos que tienen que ver con la audiencia de juicio. Bueno, que pasen muy buena jornada, cuídense mucho, nos encontramos por ahí, ¿eh? Hola, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hola, doctor, gracias. Les envío la grabación, ¿eh? Dale. Gracias, doctor.